Hello everybody, how are you doing? Are you full of energy to start the class? I hope so. Okay, let's get our finger out to improve our English level. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy lo primero, ya os acordáis que os dije en la última lección que cada día os iba a decir un verbo nuevo que llevaba la misma estructura que want, cuando queremos decir quiero que alguien haga algo. Pues este verbo que os digo hoy es ask. Ask, aparte de preguntar, es pedir. Entonces, si queremos pedir a alguien algo, tendríamos que utilizar la misma estructura. To ask someone to do something. La lección de hoy va a ser del there plus el verbo to be. ¿Qué quiere decir there? Para cuando queramos decir I. Es decir, en cuanto en castellano oigamos I, tenemos que utilizar para traducirlo al inglés esta palabra, y si lo oímos en inglés enseguida tenemos que pensar en hay, que nos están diciendo que hay algo. Se conjuga siempre con el verbo to be, y la palabra there, que quiere, si está sola es there, ahí o allí, actúa como el sujeto en las oraciones normales. Que me refiero a esto, que es la que vamos a utilizar, poner delante o detrás del verbo to be, o del auxiliar will en el caso del futuro, o en el caso del presente perfecto delante o detrás de have si queremos interrogar o queremos afirmar algo o negar algo. Entonces esta es la palabra there, cuando construyamos frases que sea hay algo en algún sitio, es la que vamos a mover. Otra cosa que me parece que ya os dije es que en español el verbo hay, para decir hay algo, no tiene plural. En inglés sí. Si hay una cosa, utilizamos el verbo to be en singular. Si hay varias cosas, utilizamos el verbo to be en plural. Vale, pues dicho esto, vamos a ir a construir las frases para ver cómo las vamos haciendo. Vale, la primera frase. Hay un libro sobre la mesa. Identificamos el tiempo. Hay un libro sobre la mesa es presente. Luego vamos a utilizar el verbo to be en presente. Hay un libro. Luego es el verbo to be en singular. Entonces, diremos there is a book sobre la mesa, on the table. Una preposición on, encima o sobre una superficie. Tocando la superficie. La segunda frase. Hay unos perros en la calle. Vamos a identificar el tiempo presente otra vez. Pero ahora es unos perros, es decir, vamos a utilizarlo en plural. ¿Cuál es el artículo que utilizamos en plural cuando nos referimos a una cantidad indeterminada? Some. No es obligatorio. Podríamos decir solo there are dogs on the street, o más completo, there are some dogs on the street. Porque nos estamos refiriendo a una cantidad indeterminada de perros. Luego sería there are some dogs on the street. Vale, la tercera. ¿Había azúcar en el tarro? Tarro se dice jar, J-J-A-R, escrito. ¿Había azúcar en el tarro? Es una pregunta.
Una pregunta: ¿en qué tiempo? Había, en pasado. Luego el verbo to be tendremos que conjugarlo con el pasado, es decir, en lugar de is sería was. ¿Por qué was? Porque azúcar es incontable. Y los incontables, los sustantivos incontables, llevan el verbo en singular. Y como es una pregunta, colocaremos primero el verbo to be y después la palabra there, que va a traducirse por hay. ¿Había azúcar en el tarro? Was there. Es una pregunta, es un nombre incontable y parece algo de azúcar. ¿Qué pondríamos para que quede la frase bonita y completa? Any. Was there any sugar in the jar? In, preposición para decir dentro de un objeto. La siguiente: no había ningún niño en la casa. Identificamos tiempo. No había, luego es pasado también. En este caso, en español decimos no había ningún niño en la casa. No decimos, primero veis que en español sí que podemos hacer la doble negación. No y ningún. En inglés ya sabéis que no, solo vamos a utilizar una negación en la frase. Pero lo que me refiero es que aunque aquí esté en singular, como os he dicho que el verbo haber no puede conjugarse en español en plural cuando nos referimos que hay algo, pero en inglés sí. Y no estamos diciendo no hay un niño en la casa. No hay ningún niño. Luego en inglés tenemos que utilizar la palabra en plural, children, no child, que sería la de singular para niño. Entonces, no había, negación, como hemos dicho que tenemos que utilizar la palabra children, que es plural, es el plural de child, que es niño, niños, tanto masculino como femenino, es decir, engloba a niños y a niñas. Tenemos que utilizar el verbo to be, pero en plural. Entonces, there weren't. Aquí he puesto were y not weren't, lo he contraído. There weren't any, porque al decir ningún, utilizamos, ¿os acordáis de los determinantes? En negación, con palabra contable en plural o incontable, any. Entonces, there weren't any children en la casa, en el interior de la casa, luego utilizamos la misma preposición. In the house. Muy bien. La siguiente. Ha habido muchos problemas últimamente. ¿Qué tiempo es este? Ha habido muchos problemas desde hace un tiempo hasta ahora. Luego es el presente perfecto. ¿Os acordáis? Para el presente perfecto utilizábamos have y conjugábamos el verbo que estuviéramos utilizando poniéndolo en participio, la tercera columna de los verbos. El participio del verbo to be ya sabemos que es be, was, were, been. Y últimamente, la palabra últimamente se dice lately. Por lo tanto, no ha habido muchos problemas últimamente, ha habido, es una afirmación. Vemos que aparece la palabra haber, luego la primera palabra que ponemos es the. Problemas es plural, pues entonces tenemos que poner there have been. Have porque es plural problemas, si fuera solo uno tendríamos que poner have en singular. There have been muchos, a lot of. A lot of problems lately. ¿De acuerdo? Hemos utilizado como sujeto que os decía que cuando aparezca I vamos a pensar en el sujeto there y luego conjugar el verbo to be dependiendo del tiempo que estemos utilizando en la oración.
¿Va a haber algún problema en el proyecto? ¿Qué tiempo es este? ¿Va a haber algún problema en el proyecto? Es una predicción que estamos, o una pregunta que si suponemos que sí va a haber, por la forma de expresarlo es el futuro próximo. Luego tenemos que, os acordáis del futuro próximo, que es con el verbo to be y el otro verbo añadiéndole ing. Luego, es una pregunta. Luego, al ser una pregunta, lo primero que colocaríamos es el verbo to be. ¿Algún problema? Lo mismo que aquí, algún niño. Aunque digamos algún problema en castellano, no estamos diciendo va a haber un problema, que entonces lo utilizaríamos en singular. Esto lo tenemos que poner como plural. Luego, are the going to be. Pero antes os he dicho que el ing, perdona que me he liado con el presente continuo. El futuro próximo era el sujeto, el verbo there is going to be, el verbo to be, luego going con ing siempre y luego to, lo que fue el otro verbo, there is going to rain, va a llover, porque hay muchas nubes y vemos que parece que va a llover. Entonces, it's going to rain, ¿vale? Entonces, verbo to be, going to y rain. Pues aquí el going es el que aparece y el verbo que conjugamos es el to be. Bueno, el verbo en este caso no, sino que lo ponemos detrás del going. So, are there going to be any? ¿Por qué any? Porque estamos preguntando algún. Any problems? Problems en plural porque va acompañado problems with the project. Vale. Futuro próximo, verbo to be, el sujeto, por aparecer la palabra I, será there, el going que aparece siempre en el futuro próximo y to be, que es el verbo al que se refiere va a llover, va a haber, pues entonces es el verbo to be porque es el que va con there siempre cuando hablamos de I. El 7, no habrá ningún problema. No habrá ningún problema, suponemos no habrá ningún problema, luego es el futuro simple. Muy bien. Lo mismo, ningún problema, aunque esté problema en singular, en inglés no estamos diciendo no hay un problema, no hay ningún problema, luego la palabra problema en inglés aparecerá en plural. No habrá ningún problema. Negación. Primero, sujeto. El sujeto que pondremos there. No es que sea el sujeto, pero es como actúa como sujeto porque es la primera palabra que aparece en la oración de negación. No habrá. ¿Cuál era el auxiliar del futuro próximo? Will. En pasado, won't. Lo unimos. There won't any problems. Uy, el verbo to be, perdón. There won't be any problems. Sujeto there, lo llamo así porque ya es el primero que tiene que aparecer y el primero que nos tenemos que acordar. Will not, contraemos, won't, el verbo que conjugamos siempre con there, be, detrás de will, acordaros que siempre va infinitivo. There won't be any problems. Muy bien, any porque es ningún problema en negación, palabra contable, añadimos, ponemos el any y la palabra contable en plural. Había mucho tráfico porque había habido un accidente. Aquí tenemos dos oraciones. La primera, había mucho tráfico. ¿Qué tiempo es? Pasado. Muy bien. Había habido un accidente. ¿Qué tiempo es? Pasado perfecto. El pasado perfecto, ¿os acordáis? Con el pasado de have, had y el participio del verbo. Luego vamos a escribirlo. Había mucho tráfico. Es afirmativa, luego lo primero es el there. El tiempo pasado. Tráfico es sustantivo contable, sustantivo incontable.
luego el verbo irá en singular. Entonces, there was mucho tráfico, a lot of traffic. Porque, because. Había habido, pasado perfecto, primero el sujeto, como es había habido, tenemos que poner there, because there, el pasado de have, had, y el participio de be, been. There had been un accidente, an accident. Había mucho tráfico porque había habido un accidente. Primer, pasado simple, la primera parte, there was a lot of traffic, en singular porque tráfico es incontable, porque había habido un accidente, pasado perfecto. There actúa como el sujeto, lo pongo entre comillas, no es que sea el sujeto, pero en inglés es el que se pone al principio de la oración. Y had been, la conjugación del pasado perfecto. El pasado de have, had, y el participio de be, been. There had been an accident. Y ahora, la 9 y la 10 son las que pueden resultar un poco más raritas. O sea, el otro día os introduje el verbo querer, cuando yo quiero que haya algo. Pues entonces, nosotros muchísimas veces decimos, quiero que haya, en este ejemplo que os he puesto, quiero que haya paz en el mundo. Entonces yo cuando os expliqué la construcción era I want you to go, quiero que tú vayas. Pues ahora es, quiero que haya paz en el mundo. Y os estaba diciendo todo el tiempo que el haya es el que actúa, en este caso no actuaría como sujeto, actuaría como pronombre objeto. No ponemos el peace delante, que es lo que quiero que haya primero. Entonces, aunque os parezca rara, la construcción es así, siguiendo las instrucciones que os he dado con el there. Entonces, yo quiero, I want. Entonces, aquí pondríamos el pronombre objeto o, en el caso de quiero que tú hagas, I want you to do. Y si era una cosa, quiero, que no sé, me acuerdo qué ejemplos puse el otro día, quiero que el equipo gane. I want the team to win. Vale, entonces, aquí quiero que haya, entonces sería I want the. Y ahora el verbo es be, porque el que acompaña a the siempre es be. Entonces tenemos que poner I want the to be. Y la palabra paz, peace, en el mundo, in the world. Peace in the world. Entonces, quiero que haya paz en el mundo. I want there to be peace in the world. ¿Vale? Aunque os parezca raro, es así como se construye. Simplemente acordaros que el there es la palabra principal cuando hablamos de I, y entonces, igual que en las otras oraciones actuaba como el sujeto, como hacen los pronombres personales, aquí en el acusativo lo utilizamos como pronombre objeto. Y la última. ¿Quieres que haya alguien esperándote en el aeropuerto? Exactamente la misma construcción. Es una pregunta. ¿Quieres? Es presente simple. Entonces, ¿quieres tú? Do you want? ¿Y qué aparece aquí? Haya. Luego, entonces, tenemos que poner como pronombre objeto the. Y igual que ponemos luego to y el verbo, aquí el que acompaña al verbo, a la palabra there es el verbo to be, luego to be. Do you want there to be? Y ahora alguien, como estamos como ofreciéndonos y la respuesta esperada es que sí, pues pondremos someone, no anyone. Do you want there to be someone waiting for you? At the airport? Do you want there to be someone waiting for you at the airport? Wait, he puesto aquí.
waiting for you at the airport. La primera parte está clara, quieres, presente simple, do you want, utilizamos el auxiliar do, y aquí haya, luego pronombre objeto there, después del there el verbo que conjugamos, en este caso como siempre to be, porque con there siempre va a aparecer el verbo to be, do you want there to be, y luego la parte del resto de la oración es alguien, someone, esperándote, waiting for you at the airport. Bueno, pues aquí está la lección de there, creo que os ha quedado claro cuando ya introduzcamos los condicionales y los modales. El there is, there are, siempre tenemos que pensar eso, que there es la palabra principal en estas oraciones. Bueno, pues thank you for watching the video. I hope you find it useful and I'll see you next week. Goodbye, take care and kisses.